Mi nombre es Rolando Fernández, nací en la localidad de Salada, en la provincia de Corrientes, el 7 de marzo de 1962. Soy un combatiente de Malvinas. En los inicios de los 80, nuestro país se encontraba en una situación sociopolítica bastante complicada. Éramos gobernados en esa época por una junta militar encabezada por el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri. El descontento de la población se veía en las manifestaciones que se hacían en distintas partes de nuestro país. Debido a esta problemática, el gobierno decide desviar un poco el foco de atención, y es por eso que el 2 de abril de 1982, y a través de una operación que ellos llamaron Rosario, se recuperan nuestras Islas Malvinas. Un grupo importante de jóvenes estábamos cumpliendo con el servicio militar obligatorio, o la colimba también, como se le llamaba en ese entonces. Y decía que todos los argentinos, cuando cumplíamos 18 años, los argentinos nativos por opción, un año de nuestra vida debíamos darle al servicio de nuestra patria. En esa situación nos encontrábamos. Yo era uno de los miles de jóvenes que estábamos en los distintos regimientos, las distintas fuerzas armadas que estaban desparramados por todo el país. Yo para ese entonces ya era un soldado bastante veterano, digamos, porque yo me incorporo al Regimiento 4 de Infantería con asientos montecaseros los primeros días de marzo del año 81. O sea que para esa fecha, en abril, yo ya prácticamente había cumplido con el ciclo que ellos requerían de nosotros. O sea, ya hacía un año que estaba. El 2 de abril me encuentra viniendo para la capital de Corrientes en un tren acompañado de un suboficial, Cabo Gómez, y llegada la mañana, su oficial me invita a ir a tomar un café en el bar del tren. Mientras disfrutábamos del té, a través de la radio escuchamos el comunicado número 1, donde anunciaba que habíamos recuperado nuestras Islas Malvinas. Nos miramos y automáticamente sabíamos de que debíamos volver cuanto antes a nuestro lugar, al ejército, porque seguramente eso iba a traer consecuencias. Y tal fue así que en un periodo corto de un día o dos me junté con un par de compañeros, algunos que ya habían estado de baja y otros que estaban en la misma condición que la mía, o sea, de licencia. Nos juntamos y tuvimos que volver a nuestra unidad. Cuando llegamos allá, nos encontramos con que había un alboroto bastante importante. Estaban organizándose para viajar al sur, y nosotros, lo que no pertenecíamos a una fuerza armada, digamos, dentro del ejército, pero nosotros estábamos en una sección que era la sección destino, donde estábamos los profesionales, o sea, los pintores, albañiles, los que éramos los encargados del mantenimiento de la parte edilicia del ejército, del regimiento y también del barrio militar. Entonces no teníamos un lugar preestablecido con quien viajar al sur en ese momento. Entonces se crea una nueva compañía, que es la Compañía C. Y esa Compañía C la forman nosotros, lo que estábamos cumpliendo con los trabajos del mantenimiento de la unidad, y algunos cuadros, o sea, oficiales y suboficiales que todavía estaban en la escuela estudiando y que le faltaban un año o dos para recibirse. Lo nombraron de emergencia, de apuro. Los suboficiales pasaron a secado, los oficiales a subteniente, y ellos vinieron e integraron también la Compañía C. Una vez organizado, la Compañía C y la demás compañía,
Nos alzaron en un tren y nos llevaron a Entre Ríos. Después ahí continuamos viaje hasta Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia estuvimos alrededor de una semana hasta que nos cargan en un Hércules, al cual sacaron todos sus asientos. Estábamos sentados todos en el plano arriba de nuestros cascos y emprendimos el viaje hacia Malvinas. A Malvinas llegamos el 27 de abril. Llegamos, bajamos en el puerto argentino, en la isla Soledad. Bueno, empezamos a organizarnos, cada uno con nuestro jefe, cada uno con nuestra compañía, con nuestra sección. Y emprendimos nuestro viaje hacia nuestro primer destino, Malvinas. Cargamos nuestros bolsos y comenzamos a caminar. Pero nos sorprende la noche a pocos kilómetros del puerto argentino. Tuvimos que quedarnos al costado de las rutas y organizar nuestro campamento ahí para pasar la noche. Armamos nuestra carpa, cenamos una polenta aguada y cuando nos disponíamos a dormir sentimos un intenso bombardeo. Salimos a mirar y nos encontramos con que estaban bombardeando el aeropuerto. Realmente esa fue una situación muy fea, estremecedora para nosotros. Yo entré en pánico y creo que la mayoría lo hicimos, porque estábamos en un lugar desconocido, no sabíamos qué pasaba, no sabíamos qué debíamos hacer. Y creo que eso fue que nos puso en una situación angustiante. Eso duró unos pocos minutos y después que terminó tratamos de tranquilizarnos un poco. Entramos en nuestra carpa y ahí amanecimos y al otro día, temprano, sacamos la carpa, armamos nuestro bolso y iniciamos un largo peregrinar hasta llegar hasta nuestro primer destino en Malvinas. Caminamos todo el día sin haber comido nada, con hambre, con frío, con lluvia, por un camino muy fangoso que se nos hacía muy dificultoso para continuar. Pero a pesar del cansancio llegamos a nuestro destino, que después nos enteramos que era Monte Wolf. Llegamos a Monte Wolf ya entrada la noche y ahí teníamos que armar nuestras carpas para poder pasar la noche y empezaron a llegar los camiones con nuestras cosas, con nuestro bolso. Pero se da una situación particular, que es que muchos bolsos nos llegaron, entre ellos el mío. Los que tenían la suerte de que su bolso había llegado, bueno, su carpa para dormir. Nosotros nos encontramos en una situación difícil, no sabíamos cómo le íbamos a pasar la noche. Entonces decidimos con los otros chicos acostarnos en una especie de zanja que había en un lugar del Monte Wolf para pasar la noche. Cuando nos disponíamos a dormir, en una de las recorridas aparece el jefe del regimiento, el teniente coronel Diego Alejandro Soria, y por supuesto pone el grito en el cielo, empieza a llamarle la atención a todos los oficiales y suboficiales que estaban a cargo nuestro en ese momento, porque él decía que debido al frío y la lluvia que caía, seguramente muchos de nosotros el otro día no íbamos a amanecer comida. Entonces deciden meternos a 3 o 4 en una carpa, o sea, en una carpa que estaba destinada para 3 personas, terminamos ocupando 5 o 6 soldados para pasar la noche. O sea que ya creo que la situación, la guerra, nos estaba dando la bienvenida. Nuestra estadía en Monte Wolf no fue fácil, ni mucho menos. No comíamos, tomábamos una polenta aguada cada 2 o 3 días, pasábamos mucho hambre, mucho frío, no teníamos ropa de recambio, las carpas eran viejas,
con la lluvia traspasaba todo. Sé que estaba en una situación realmente difícil, hasta que llegó un momento en que decidimos con los chicos que estábamos ahí que teníamos que salir a cazar algunas ovejas para alimentarnos, para poder subsistir, y así lo hicimos. Una tarde salimos de casa, atrapamos una oveja, trajimos a nuestra carpa y bueno, lo hicimos alimento. Comíamos la carne de la oveja prácticamente cruda, porque no teníamos con qué cocinarlo, porque en Malvinas no hay árbol, solamente algunos pequeños arbustos. No crecen los árboles porque durante 365 días que dura el año sopla el viento, y eso hace que los árboles no puedan crecer. Entonces nosotros tuvimos que cocinarlo como podíamos, y en la mayoría de las veces comíamos la carne semicruda. Cuando matamos la oveja, yo junté la sangre en una lata, lo puse arriba de un pequeño fuego que se hizo unos grumos, la sangre, y comí. Me agarró una ingesta porque venía de un tiempo prolongado de 2 o 3 días de no comer, así que devoré esa sangre de la oveja, que después me cayó mal, por supuesto. Nuestra situación era bastante difícil. Un día nos juntan a un grupo de soldados bajo el mando de un oficial y un suboficial, y nos llevan a una estancia que estaba cerca de nuestras posiciones para minar por un lugar donde ellos creían que iban a tener información de que iban a venir los ingleses. Empezamos a minar el lugar. A mí el jefe, el subteniente, me elige como enmascarador de la mina, o sea, él activaba la mina y yo tenía que enterrarlas. Por las noches nos juntábamos en una de las habitaciones de esa estancia, y empezamos a tener relaciones, digamos, de amistad con otros soldados, y ahí tuve la oportunidad de conocer a un chico del Chaco, de apellido Gómez, que tuvimos afinidad y bien conversamos por nuestra situación. Los dos veníamos de familia muy pobre, los dos teníamos la necesidad de salir cuanto antes del regimiento y trabajar para poder ayudar a nuestra familia, sobre todo a nuestra madre. Y creo que esa historia de vida, que eran muy similares las dos, hizo que en poquito tiempo, en 1 o 2 días, sintiéramos un afecto profundo. Yo creo que la vida nos había llevado por los mismos caminos a los dos, y eso era que hizo que tuviéramos una afinidad tremenda. Una noche nosotros teníamos 2 días para mirar ese lugar, pero no pudimos hacerlo, entonces tuvimos que quedar un día más, y el teniente primero mata una vaca. Cuando nos disponíamos a comer un asado, se produce un bombardeo en Puerto Argentino, que hizo que apagáramos el fuego, nos quedamos sin comer el asado, y esa noche tuvimos que hacer guardia toda la noche en el frío y en la lluvia. La situación en Wolf fue realmente angustiante, fue una pesadilla estar ahí, hasta que el día 27 de mayo nos ordenan que teníamos que, debido a la caída de unas posiciones, nosotros teníamos que ocupar nuevos lugares, esta vez en el Monte 2 Hermanas. Una vez que nos sentamos en 2 Hermanas, tuvimos una serie de inconvenientes, porque ahí teníamos que hacer las trincheras, teníamos que cavar el pozo, no teníamos los medios, no teníamos las palas que eran lo necesario para cavar los pozos. Y una vez que logramos hacer nuestra
trinchera, teníamos la otra dificultad de que se inundaba muy fácil, pero igual tuvimos que instalarlo, nuestra carpa usábamos como techo, así que vivir en esa situación era realmente desastrosa, era angustiante para todos. Vivíamos en el agua, vivíamos en el frío, por lo tanto vivíamos mojados, con muy poca ración para comer. Era una situación desesperante. Y a todo esto debo agregarle que empezaron a bombardear, empezaron a hacer lo que en la guerra se conoce como ablandamiento. Nos empezaron a bombardear en los buques permanentemente, y la parte de terror, digamos, de esto era que después de caer una bomba nos enterábamos de que uno o dos compañeros habían fallecido. Así nos enterábamos, por ejemplo, de que falleció Palavecino, chaqueño, que murió Gómez, el chico, el peticito que cantaba, que era el Goya, que murió Chaco Forever Vallejo, porque era hincha de Chaco Forever. Y una de las muertes que más me impactó a mí, y que más allá de que todos eran dolorosos, pero uno siempre tiene más afinidad con determinadas personas, fue la baja y la muerte de Luis el Loco Aguilera, un muchacho del Chaco. Y el Loco lo decíamos cariñosamente porque era un soldado que durante su estadía en el regimiento se paseaba, lo hacían pasear por todas las demás compañías, porque era un soldado difícil de manejar, porque era un soldado que se rebelaba contra el sistema. O sea, no aceptaba que le ranee, no aceptaba que sufrir vejámenes por parte de sus superiores. Era un soldado rebelde contra la situación de los militares, digamos. Yo tuve la suerte de conocerlo poco tiempo, pero hicimos una amistad. También, como muchos de los soldados que estábamos ahí, éramos todos semi-analfabetos, gente del campo, muy pobre. Creo que eso es lo que nos hacía que nuestra unión sea más, y nuestro afecto aflore de inmediato, que nos unieran lo mismo. Éramos muy pobres todos, y con Aguilera tuve la oportunidad de compartir unos días donde me contaba que él, cuando salía, quería ingresar a la fuerza, ser policía, para poder de esa forma ayudar a su familia. Era un chico rebelde contra el sistema, pero de un corazón enorme. Y cuando me enteré que había fallecido, la verdad que me afectó mucho, como afectaba la muerte de cualquier otro soldado. Y seguimos siendo bombardeados permanentemente, hasta que llegó la noche del 11 y 12 de junio, donde se producen los combates más intensos, donde nosotros resistimos hasta donde pudimos. Cae London, que fue el lugar donde se producen los combates más intensos y cruentos de Malvinas, London, y por lo tanto también nosotros estábamos cerca de que sufrimos los embates de los ingleses. En la noche del 11 y 12 de junio sufrimos un ataque feroz de los ingleses, hasta que no pudimos aguantar más, tuvimos que replegarnos hacia el puerto argentino. A mí me toca una situación particular, que era el último que me estaba quedando. Yo no me habían avisado, no me di cuenta de que ya se había replegado todo, hasta que un soldado de la clase 63, de apellido Fernández, me grita al costado de mi trinchera y me dice que tenemos que replegarnos, pues yo era el último que me quedaba en la posición. Entonces agarré lo que tenía a mano, un fusil, un poco de proyectiles, y comencé a retirar ante el ataque feroz de los ingleses. En un determinado momento miré hacia atrás y vi que miles de proyectiles
venían hacia mí, incluso me tuve que tirar detrás de una piedra para poder protegerme. No sé cómo, llegué a un lugar, a una llanura, y me tiré en un pozo que había dejado una bomba que había caído un instante antes. Al lado mío cayó otro soldado. Después, cuando pasó un poco los bombardeos, salimos y creo que ahí estuve en el infierno. Creo que ahí en ese momento estuve en el infierno porque entré en una zona de humo, entré en una zona donde escuchaba quejidos, llantos, gemidos de otros chicos, de soldados que estaban heridos, que pedían por favor que le ayuden, que se estaban muriendo. Ese fue un lapso de alrededor de... No tengo noción real del tiempo, pero creo que duró pocos minutos, pero para mí fue una eternidad vivir ese momento, hasta que de pronto vi que se aclaraba un poco la situación y me encontraba en un camino que era el que nos conectaba hacia el puerto argentino. Después de deambular un par de horas por el camino, llego hasta Puerto Argentino, donde había un desbande bastante importante de soldados. Fui hasta un galpón donde estaba la mercadería, muchísima cosa para comer que a nosotros no nos llegaban. Ahí empecé a agarrar alimento y comer, a devorar, mejor dicho, porque hacía bastante tiempo que no comía, hasta que encontré a unos soldados de mi compañía. Nos fuimos donde estaba el grueso de nuestro regimiento y, para sorpresa nuestra, no volvieron a armar, a darnos fusil y mandarnos al frente. Fuimos al frente en la entrada del puerto argentino cuando los ingleses estaban prácticamente a pocos kilómetros preparando la invasión final, que sería entre el 13 y el 14 de junio. Bueno, esa noche vimos un espectáculo realmente tremendo que me sigue hasta hoy, me va a seguir seguramente estas imágenes por el resto de mi vida, que veíamos cuando se replegaban la fuerza argentina y los ingleses atrás prácticamente hacían una carnicería. Esa situación nos marcó a los que estuvimos mirando, que fuimos testigos presenciales de eso. Creo que nos marcó para toda la vida. Esa noche se preveía que iba a ser uno de los ataques finales de los ingleses. Nosotros estábamos en la primera posición y sabíamos que iba a ser difícil sostener mucho tiempo esa posición. Entonces, con un grupo de soldados de mi regimiento, empezamos a despedirnos y a darnos mensajes, que si alguno de nosotros había vivo, teníamos que llevar el mensaje a nuestros familiares, si teníamos algo nuestro, como ser la medalla que siempre teníamos en el pecho de nuestra identificación, que era llegar a nuestros familiares. Por suerte y para bien nuestro, esa noche se reúnen los altos oficiales y deciden que haya un cese el fuego, que termina la guerra. Creo que si esto no hubiese pasado, nosotros no sé si hubiésemos salido libres vivos de esa situación. Después de eso, volvimos a juntarnos con el grueso del regimiento. Estuvimos un par de horas hasta que nos embarcaron en el Canberra y volvimos al continente. Una vez llegado al continente, lo primero que hice fue buscar a mi amigo Gómez, al que había conocido y al que había entablado una cierta amistad en la estancia
de Malvinas, y lo encontré al compañero del que compartía la carpa. Entonces le dije: ¿dónde está Gómez? Que quiero saludar. Y él me abrazó y me dijo: no, Gómez murió. Una bala perdida en una noche de ataque de los ingleses lo había matado. Bueno, fue realmente una noticia muy triste, muy desgarradora, que me marcó y me sigue marcando hasta hoy, y creo que por el resto de mis días. Volvimos al continente. Algunos muchachos en la Fuerza Armada le hicieron firmar un documento para que no se hable de lo que pasó en Malvinas. Y nos encontramos con una situación realmente bastante difícil. No sé si mucho más difícil de la que nos había pasado en Malvinas, porque volvimos, nos trajeron a escondida, nos largaron como si nada, sin ningún tipo de atención. Estuvimos un par de días en el regimiento y nos dieron la baja. Yo tuve que viajar en tren hasta la capital. Cuando llego, no tenía un mango, no tenía ni para el colectivo, y entonces tuve que caminar. Tuve que caminar por un lugar que era el ex aeroclub, donde era una especie de cañada, para llegar al otro lado donde estaba mi casa. Y en ese trayecto me pasaron miles de cosas por la cabeza. Lo primero que pensé era que seguramente en mi barrio me estarían esperando mis amigos, mis familiares, para darme la bienvenida, para darme un abrazo de aliento que tanto necesitaba. Y empecé la caminata hasta que llego a mi barrio, y cuando entro no había nadie, solamente una vecina que justo se iba a hacer su compra y me saludó como siempre. No se había enterado, evidentemente, de que yo estaba en medio de una guerra. Y llego a mi casa y lo único que encuentro fue a mi vieja en un rincón de una habitación, con mucho más años de lo que le había dejado, por el sufrimiento de no saber qué pasaba con su hijo que estaba en la guerra. Y así fue la gran parte de la sociedad en general, con todos los combatientes de Malvinas. Y tuvimos que, como hicimos muchas veces cuando estábamos en combate, nos volvimos a reorganizar, esta vez para reclamar nuestros derechos, lo que nos habían prometido. Y en realidad lo que nosotros simplemente exigíamos eran dos cosas que eran fundamentales para nosotros: una atención médica urgente para saber en qué condiciones estábamos, y un trabajo para poder sobrevivir. La atención médica llegó demasiado tarde. Esto se ve reflejado en la cantidad de muchachos que se suicidaron después de Malvinas. En Malvinas nosotros tuvimos 350 bajas en combate, y después de Malvinas se suicidaron alrededor de 400 muchachos. Nos dejaron a que cada uno se arregle como pueda. Tuvimos que organizarnos. Así nace, allá por el año fines del 82, principio del 83, nace el Centro de Exaltados Combatientes de Malvinas en Corrientes, un centro que nuclea pura y exclusivamente a ex-conflictos, y comenzamos ahí a andar para tratar de solucionar algunos problemas más graves que sufrían los combatientes, y conseguir trabajo y atención para la mayoría. Uno de los grandes precursores de eso fue Orlando Pascua y el enano Antonio Millán, que fueron los primeros presidentes que tuvo el Centro de Combatientes de Malvinas en Corrientes, y durante las gestiones de ellos se consiguieron los mayores beneficios de que hoy estamos usando los combatientes de Malvinas. Malvinas fue una causa justa desde el punto de vista de que teníamos que reclamarla porque son nuestras, pero los medios no fueron apropiados. Creo que la forma
recuperar las islas a través de la diplomacia, a través del diálogo, y no en una guerra donde se perdieron tantas vidas, sobre todo tantas vidas jóvenes, donde a la que tuve la suerte de volver, nos convirtieron en otra cosa. Fuimos siendo chicos, jóvenes, adolescentes, con ganas de vivir, empezando a disfrutar de la vida, y volvimos adultos con pensamiento distinto a lo que hacían cualquier joven de nuestra edad. Y truncaron la vida de muchísimos jóvenes, gastaron familias de esos jóvenes que nunca se pudieron recuperar. Creo que nosotros nos sentimos orgullosos de haber defendido nuestra patria, pero creemos que no fue necesario el sacrificio de tanta vida. Pero también decimos, y digo yo particularmente, de que nosotros perdimos la guerra de Malvinas, es cierto, perdimos la posesión de esa tierra, pero ganamos algo sumamente importante, y creo que, si tengo que poner una balanza, no sé si pesa más el haber recuperado la libertad de nuestras Islas Malvinas que la República Argentina. Nosotros fuimos las últimas víctimas de un gobierno nefasto, de un gobierno corrupto, de un gobierno genocida. Creo que el sacrificio, en definitiva, valió la pena porque recuperamos la libertad de nuestra querida patria argentina, porque con el sacrificio de esos miles de soldados que dejaron su vida en Malvinas se recuperó la libertad y la democracia de nuestro pueblo.